Bienvenidos a la jam de la palabra contra el silencio. Hoy tenemos con nosotros y con nosotras a María Ángeles Fernández Jordán. Me alegro mucho que estés aquí porque, como he dicho en redes, María Ángeles es una de las primeras personas que conocí cuando me atreví a compartir lo que escribía en los micros abiertos. Y María Ángeles, aparte de una gran poeta, es una persona que tiene experiencia organizando eventos poéticos y abriendo la puerta e invitando a gente, sobre todo, por lo menos yo os lo he visto hacer con gente muy joven, y preocupándose de que encuentren un poco el camino dentro de este mundo poético. Y yo le quería preguntar a María Ángeles, ¿cómo es esta experiencia como organizadora de eventos? ¿De dónde parte? ¿Y en qué consisten los eventos que estás ahora organizando? Bueno, muchas gracias, Pilar. Ahora te contesto, pero sobre todo agradecerte a ti y bueno, al local, al técnico de sonido y a las personas presentes que me estén escuchando. En cuanto a lo de los eventos que preguntas, lo que te puedo decir es que yo, cuando tenía tu edad, por ejemplo, y mucho más joven, yo a lo que me dedicaba sobre todo era a estudiar, o sea, me dedicaba a estar empollando, no iba a tertulias, no, yo escribía mucho pero no difundía nada. Y de repente, un día, que era a partir del año 2009, 2010, a través de personas que conocía, que había conocido años atrás, empezaron a invitarme a los recitales que había y a los homenajes que se hacían en el año 2010 a Miguel Hernández. Ahí fue cuando empecé a contactar pues, con gente como cuando te he conocido a ti, ¿no? que recitaba, gente que no era profesional pero le gustaba la poesía. Y a raíz de ahí, la primera vez que acudo a un homenaje a Miguel Hernández, empiezan a sentarme en la mesa, como casi presidiendo o por lo menos acompañando a los que presidían, cosa que yo ni me esperaba ni por supuesto lo pedí. Entonces, bueno, yo pues me he dejado llevar. Después he ido conociendo otros grupos, me han ido invitando a otras cuestiones y al final pues es algo como que la gente me ha ido pidiendo que haga, y cuando he tenido pues algún problema personal he tratado de dejarlo. La gente solicita que siga organizando cosas, que siga invitando gente, que haga de alguna forma como de coordinadora o como de moderadora, ¿no? de esas tertulias o de esos encuentros. Y yo lo único que he hecho en eso es seguir exponiendo lo que escribí hace muchos años, en algunos casos hace 30 años, y dejarme llevar a petición de lo que la gente pide, de lo que la gente está pidiendo de mí. Entonces la experiencia pues me resulta grata, es algo que nadie me paga, como me imagino que a casi nadie que lo hace, pero yo digamos que a diferencia de lo que suelen ser casi siempre los trabajos remunerados en estas sociedades, donde uno va por oferta y por demanda en lo que da dinero para vivir, aquí yo lo que hago es dejarme llevar por lo que la gente me pide. Y acaba de entrar uno que siempre me está pidiendo que haga este tipo de cosas, que en concreto es Santi de Vicente, por cierto, muchas gracias Santi por el apoyo que me prestas, pero que es así, que no es por dinero, es un poco que responde a lo que la gente pide de mí, luego parece ser que es algo que sé hacer, porque si no, no me lo pedirían. Hola Santi, buenas noches, me alegro mucho de verte. Igualmente, está el sitio fabuloso, ya se lo he dicho a Marisol. Sí, el sitio es estupendo, le recomendamos. Bueno, pues tengo muchas preguntas para ti, la verdad, pero quería empezar por una que a lo mejor no te esperas. Bueno, espero que no te esperes ninguna, es mi trabajo. Pero ninguna. Pero como bien me has dicho, cuando tenías mi edad no ibas a tertulias pero escribías mucho. ¿Cómo era la María Ángeles de niña? Eso es algo que me interesa, porque creo que los artistas tenemos un poco olvidada esa parte. Entonces, si me permites preguntarte cómo eras. ¿Escribías ya desde muy pequeña o cuándo empezaste? Bueno,
Pues de niña yo recuerdo que sobre todo lo que yo me sentía era una niña, entre comillas, pobre, porque cuando hoy se está viendo lo que es la pobreza, que es la gente que se tiene que venir, que cruza el mar, que hay niños que mueren en el mar, evidentemente no era pobre. Pero quiero decir, yo no era una niña privilegiada. Mis padres eran gente trabajadora, gente obrera, yo vivía en un barrio de gente trabajadora. En ese sentido, pues yo no me sentía una privilegiada. Pero sobre todo lo que sí me sentí siempre era muy amada. O sea, yo estaba en un ambiente de gente trabajadora, pero un ambiente de mucho amor, en un ambiente de familia, en un ambiente de respaldo, en todos los sentidos. Entonces, cuando era niña era así. Cuando empecé a escribir, pues yo recuerdo que como tenía muchísima imaginación, también tenía mucha memoria, pues se me daba bien el colegio. O sea, a mí estudiaba y se me daba bien. No estudiaba mucho, pero bueno, se me daba bien. Y recuerdo que en ese sentido, como me gustaba más la imaginación, estar con los amigos, divertirme, que no ser la primera de la clase, que eso nunca me interesó, porque formaba parte de la competencia, con lo cual a mí eso nunca me pareció muy óptimo, vivir en esas reglas, pues era a veces un poco vaga, y llegó un día que nos pidieron hacer un trabajo sobre un tema, y no recuerdo el tema, pero la opción era hacer un mural, hacer un trabajo escrito o hacer un poema. Y había que presentarlo el lunes. Yo tenía 10 años y ni había hecho el trabajo, ni tenía la cartulina, ni sabía lo que iba a hacer, ni nada. Entonces la única solución metida en la cama fue hacer de memoria un poema y memorizarlo y presentarlo al día siguiente, y eso fue lo que hice. Entonces me di cuenta que para mí no era tan difícil. A partir de ahí, cuando llegó la adolescencia, pues me acuerdo aquella vez, no se me dio mal. Bueno, pues empecé, como todos los adolescentes, siempre a escribir cosas de amor. Y después, ya cuando vinieron épocas difíciles en mi vida, pues falleció mi abuelo, mi padre tuvo una enfermedad grave, etc. Entonces me sentía mal, ya fue una válvula de escape. Cuando vinieron los primeros desengaños de los chicos que me gustaban, ya escribir fue una válvula de escape. Entonces, escribir a diario creo que lo hacía ya con 15 años. Justo hablaba antes de que empezáramos todo esto con Rafael Carvajal y hablábamos de que no hay que esperar nada, que al final la poesía y el tenerla dentro de nosotros es lo que nos hace inmensamente ricos. Y me comentaba Rafael que le habían robado unos cuadernos, pero que no le importaba porque podía hacer otros, que realmente no lo podían robar la poesía, ¿no? Eso al final es algo que yo creo que nos tiene que hacer sentir afortunados. Y dicho esto, imagino que, porque veo que llevas aquí libros, que has publicado bastante, hay una frase que leí el otro día que dice: hay algo peor que no te publiquen un libro, que te lo publiquen y no salgas del anonimato. Entonces, estábamos un poco reflexionando sobre hasta qué punto esto no es un poco lanzar monedas, a ver si el estanque nos manda alguna señal. Y quería que me comentases un poco cómo es tu experiencia en esto de la publicación y cómo resistes a lo mejor pues la soledad que conlleva pues que a lo mejor no tenga mucha acogida, porque espera un momento antes de que me respondas. ¿Alguna persona de las que está aquí sabe quién ha ganado el Premio Nacional de Poesía? No. Bueno, pues el que ha ganado el Premio Nacional de Poesía, que justo le estaba yo leyendo antes, pero la verdad que no me he quedado con su apellido, Julio de nombre. ¿De qué te sirve ganar un Premio Nacional de Poesía si estamos en una jam de poesía? Y ninguna de las personas que estamos aquí puede decir quién es esta persona. No le conocemos, no sabemos quién es, pero tiene un premio y seguramente alguna gratificación económica. Pero si las personas que estamos aquí, que yo creo
que nos interesa realmente la poesía, no sabemos quién es esta persona, ¿para qué sirve este premio? Y bueno, quería que reflexionásemos un poco juntas sobre esto y sobre lo que es publicar el libro y hasta qué punto, pues bueno, tiene o no importancia que llegue a la casa del libro o a la FNAC, o simplemente que realmente la gente que le interesa esto lo conozca. Aportarme qué quieres decir sobre esto. Bueno, varias cosas. Primero, ¿de qué sirve ser conocido? Pues sirve porque muchas veces yo he visto un poeta pues que tiene premios o que tiene, no el premio de este año, de otros años, y por curiosidad quizás no he comprado su libro, también por falta de tiempo, porque bueno, los que estamos trabajando, la vida es bastante dura en general, ¿no? Hay poco tiempo, y más en las grandes ciudades. Pero sí lo he buscado por internet. Me he puesto a buscar a ver si realmente, a mi criterio, esa persona es tan buena como dicen, o qué es lo que tiene de bueno, o por qué le habrán dado ese premio. Y sin desmerecer a nadie, hay veces que sí lo entiendo y otras veces no. Entonces, ¿de qué sirve? Pues sirve para que en principio sí, aunque sea por curiosidad, alguien te pueda leer, para moverte en determinados círculos, para que te den algo de dinero, cosa que la poesía cuesta dinero, como me imagino que la pintura para todos los pintores que no son reconocidos, el teatro, o sea, todo lo que es arte y cultura, hoy en día cuesta dinero a quien lo practica, solamente a los de arriba, que no siempre lo merecen, eso también hay que decirlo, nadie está ganando dinero, al contrario, está poniendo dinero. Sirve, eso sí, para que sea una ventana para que la gente meta la cabeza y curiosee acerca de esa poesía o de esa escritura en concreto. Pero yo no creo que muchos de los premios que se estén dando ahora, y más en la época de Internet, ¿no?, y de la información, vayan a sobrevivir siglos, quizá me equivoque, ¿sabes? Pero yo creo que muchos de los que ahora están recibiendo esos reconocimientos que van ligados a una remuneración, me parece que no van a sobrevivir siglos como sobrevivió Garcilaso, o Tirso de Molina, o Santa Teresa, o Quevedo, o Calderón, en fin, o Lope de Vega, o el propio Miguel Hernández, o quiero decir, ahí se ve pues que además es una calidad y es una aportación que es indiscutible, o dentro de la literatura hispanoamericana, ¿no? Por ejemplo, por Sor Juana Inés de la Cruz, o Alfonsina Storni, o Julia de Burgos, por decir algunas, o algunos, ¿no? Yo creo que mucha de la gente de ahora, yo no creo que vaya a sobrevivir tantos siglos, quizás no sea necesario tampoco, pero yo creo que lo bueno prevalece siempre, y ahora hay mucha confusión en todo, hay mucha confusión, y quizás eso a la larga sea bueno porque dicen que el caos es muy creativo, pero hasta que se vea algo de luz dentro de ese caos, yo en ese momento sí que veo bastante caos, bastante confusión, bastante mezcolanza, y no siempre responden esos premios a criterios, por lo menos para mi punto de vista, de calidad. Bueno, luego leeremos un poema del Premio Nacional de Poesía, y desde aquí te pedimos disculpas por no saber tu nombre. ¡Qué barbaridad! Te invitamos a la llamada de la palabra contra el silencio, a que compartas tu poesía con la gente interesada en ella. Y a ver, es que yo sobre esto que me cuentas pienso, realmente no le ha servido para nada, porque si la gente, insisto, si la gente que realmente ama esto no le conoce, realmente sí te da como un poco de tranquilidad económica lo que dices, y te da como un espacio seguro, una palmada en la espalda quizá para escribir. Pero ¿cuántos poetas o cuántos pintores han seguido haciendo su arte en la más absoluta pobreza? Y al final yo creo que es como que siempre queremos que todo tenga un orden. Primero la tranquilidad económica y luego ya soy artista. Y a veces las cosas vienen de forma desordenada. Primero la vida te apremia a ser artista
y luego te viene la tranquilidad económica o no te viene, pero si estás esperando a que te llegue, pues quizá nunca te llegue y quizá nunca puedas sacar lo bueno que tienes. No sé, bueno, ahí lo dejo. Yo quería que me contases un poco, hablemos sobre ti, sobre estos libros, una breve pincelada sobre cada uno de tus libros y qué puede encontrar el público en cada uno de ellos. Bien, el primer libro que yo escribí y que edité también es bueno, todos salvo algunos que son antologías, ¿no?, donde hay otros autores, son autoeditados, pero por ejemplo que está editado por Lord Byron, por la editorial se llama Lord Byron, fue el primero que saqué, y lo que siempre me pareció a mí que la poesía era algo, me pareció, creo que le parece a todo el mundo, es algo que es muy bonito, es algo que a quien le gusta le llena mucho, pero que no llega a todo el mundo, que cuesta que llegue. Entonces me pareció que poner la poesía, como habían hecho en siglos pasados, en un formato de teatro, podía ayudar a transmitir el mensaje de la poesía, igual que cuando la poesía se acompaña, por ejemplo, o bien de una pintura, o bien se hace un vídeo poesía, o sea, cuando se utilizan otras artes, además, o algo que siempre han hecho los o los que se llama, o los demás llamamos cantautores, que es poner la poesía con música y con voz, ¿no? Se ayuda de otras artes. La poesía puede llegar mejor. Entonces lo que hice yo con esta obra, que lo pone en la reseña del libro, es sacar lo que yo consideré que eran los mejores o algunos de los mejores poemas que yo había escrito desde que era casi una niña hasta el momento que lo escribí, que era 2011, entonces yo debía de tener 40 y algo años, y lo que sí fue darle formato de obra de teatro, o sea, inserté esos poemas en monólogos o diálogos y creé una obra de teatro con esa poesía. Bueno, para quien la ha leído sí que en general ha gustado bastante esa obra, y es un poco diferente a lo que podía ser el teatro clásico de, por ejemplo, de Lope de Vega o de Calderón, que era en verso, porque no siempre son diálogos puros, hay veces que son poemas encadenados unos con otros, pero que con todo sí que hacen diálogos o hacen monólogos. Y bueno, de eso sí que me gustaría leer, no toda la obra, porque la obra entera puede ser una hora y 10 minutos, pero sí un acto, y que me acompañe Eloy, que además fue la primera persona que empezó a poner música a mis poemas, Eloy, que es músico. Luego ha habido otros como José María Alfaya, y en ocasiones puntuales José Luis Pardo, que han puesto también música y han cantado poemas míos, Eloy Boán, José María Alfaya, José Luis Pardo, en fin. Entonces esto en cuanto al primer libro. Después el segundo, que también es una autoedición, seguí con la misma idea de ayudarme de otras artes. Entonces es un libro publicado en color y cada poema tiene un dibujo que hice yo misma. El dibujo lo hice en la pantalla del móvil, con lo cual mucha resolución, pero esos son pequeñitos. Pero digamos que el subtítulo se llama Poesía para la travesía. La travesía es pues cuando uno atraviesa algo difícil. De hecho, el dibujo de la portada, que también lo hice yo, es como atraviesan con dos camellos un hombre, o sea, una figura humana, el desierto. El desierto sería la vida que estamos viviendo, que incluso en el mejor de los casos, que somos sociedades privilegiadas y occidentales y todo eso moderno, pero que en ocasiones sufrimos tanto que a veces no tenemos las necesidades básicas cubiertas, y en otros casos, aún teniéndolas, hay gente que se suicida. Con lo cual, evidentemente, es una dura travesía, como si fuera un desierto. Bueno, pues luego el subtítulo es Para niños de hasta 99 años. Entonces, se mezclan poemas para personas mayores y también poemas para niños. Hay algunos poemas para niños y todos tienen un dibujo que hice yo a color. Entonces, en este caso, lo que apoya la poesía, aunque la poesía para los que nos gusta no necesita apoyo, pero bueno, uno es el formato teatro, el otro es el dibujo, los dibujos. Después libros míos, solamente no tengo otra editado, tengo otras obras, pero no están editadas,
porque cuesta dinero, entonces no, como para la gente que piensa que para muestra basta un botón, pues bueno, en mi caso bastan 2 de momento, por lo menos. Pero sí que estoy participando en muchas antologías de grupos culturales, o cuando piden, algunas se publican, ¿no? Las que coordina Antonino Nieto, en la Casa del Libro, se venden en el Corte Inglés, y en esas son varias, ¿no? Varias las antologías que he participado ya, varias, más de 3, 4 o 5, no recuerdo ahora mismo. Y en los libros y revistas del Grupo Literario Encuentros, que está funcionando como asociación desde hace más de 25 años, de todos los años, edita al menos una revista y procura editar todos los años una antología. A mí sí que la gente me quiere, me reconoce, yo le agradezco mucho, o sea, me siento como cuando era niña, me sentía querida, yo ahora me siento querida por los compañeros, ¿no? Por la gente que esté aquí hoy es también una muestra, ¿no? De tu afecto, de tu cariño. Y yo la verdad es que eso lo agradezco, más que el dinero, porque yo ya me he buscado una vida profesional por otro camino, que es de lo que se trata, ¿no? Que todos tenemos que comer. Entonces para mí esto es simple gusto, escribo lo que quiero escribir, a veces son críticas sociales muy duras, y como no le debo nada a nadie, me siento en libertad para escribir realmente lo que quiero y lo que pienso, y eso es muy importante, que supongo que no tienen los que escriben las editoriales de los periódicos, ni tampoco en muchas editoriales, y me gustaría saber si en algunos premios tienen también esa libertad cuando los conceden. He leído una especie de artículo tuyo, porque tú estudiaste Derecho, en el que comentas un poco sobre tu labor profesional y dices que prefieres la poesía a las negras togas, a las sentencias, un poco a todo este sistema. Y me ha gustado mucho lo de prefiero la poesía. ¿Te sigues quedando con la poesía por encima de todo o hay algo más importante? Hombre, yo creo que el objetivo es que la poesía llegue a formar parte del ordenamiento jurídico. Lo que pasa es que la poesía son ideas que de momento son metáforas, que están, como he dicho, en muchos casos como una mezcolanza, como una confusión, una especie de caos, pero son ideas donde la gente expresa una dirección. Pero siempre fue así. O sea, la propia Biblia en muchos casos es poesía, pero en muchos casos es denuncia también, ¿no? Y luego eso se va con los años, con los siglos, con el tiempo, se van dando respuestas. Yo tuve un profesor de Derecho Internacional, era un catedrático, que decía, y lo dijo más de una vez, el derecho siempre es de derechas. ¿Por qué? Porque es conservador, o sea, siempre va muy por detrás de lo que la sociedad está demandando. Y digamos que los poetas siempre han sido como la punta de lanza de lo que la sociedad demanda, al menos en la forma de expresarlo, porque es quien expresa las cosas y que las expresa incluso cuando en muchos casos ni siquiera está bien visto expresarlo. Entonces no es que me quede con la poesía frente al derecho, sino que sé que la poesía es un instrumento para el derecho, y ojalá algún día lo sea también para la ciencia. Sí que es cierto que el lenguaje jurídico y el lenguaje poético pueden parecerse en el sentido de resultar abstractos a mucha gente y de revestirse a veces un poco de una terminología muy propia, como pues para hablar en un sector, entendernos en un sector. Quizá mucha gente que nos podamos encontrar en la calle no sepa ni le interesa saber lo que es una anáfora, pero para nosotros es importante. Entonces, me parece curioso, aunque lo he vivido muy de cerca, personas que están acostumbradas, ¿no?, a transitar, es como un matemático y poeta también, ¿no?, entre lenguajes, que al final todos son lenguajes muy como destinados, ¿no?, a descifrarlos con paciencia. Y creo que es eso un poco lo que hemos perdido en el mundo actual.
creo que la poesía exige paciencia y exige lectura y exige haber hecho un entrenamiento quizá de mucho tiempo, de leer muchos autores y de escribir. Entonces, en este mundo que estamos poseídos por la inmediatez y la prisa, pues lo que buscamos es como una frase rápida que llevarnos a la boca, ¿no? Una reflexión, un tweet, algo en Instagram breve que yo lo pueda leer mientras voy en el metro, que me haga así un poquito y yo continúo con mi vida. Y creo que estamos perdiendo un poco eso, por eso es tan importante que sigamos autoeditando libros y sigamos aportando un poco al tablero de ajedrez otras piezas, ¿no? Diciendo, bueno, a lo mejor son 2 o los que yo pueda según mi economía, pero hoy aquí estoy y aquí aporto un poco de salsa, ¿no? Algo diferente, ¿no? Que también hago la reflexión tengo una amiga, Ángel, que ya lo digo aquí, el 26, Ángel Violeta, este domingo estará en Vergüenza Ajena presentando una lectura sobre poetas trans femeninas, de las que no tenemos ni idea, igual que no tenemos ni idea de poetas racializadas, o yo por lo menos por las jams me cuesta ver que inviten a este tipo de gente a leer. Y no vale la excusa de, no, es que no están, es como pasa con las mujeres, no, es que tú tienes que crear un entorno para paliar esa desigualdad. Entonces me decía mi amiga Ángel Violeta que entre tanta literatura cis, hetero, normativa que podemos encontrar en la casa del libro, tal, que por favor que se lean cosas diferentes. Y si bien tú estás trayendo otra vez a la palestra el lenguaje un poco más de Lope de Vega, ahora mismo mi reflexión es la siguiente: el lenguaje de Lope de Vega en este momento es vanguardista, porque es un lenguaje que al haberse denostado tanto y haberse impuesto la inmediatez, el chascarrillo, el chiste fácil, Lope de Vega es vanguardia. En ese sentido, ¿se ha dado la vuelta a la tortilla? ¿Lo opinas así o no lo ves como te lo estoy planteando? Bueno, yo no soy experta en historia, pero más o menos hemos estudiado, los que hemos estudiado enseñanza media o hasta una carrera universitaria, algo de historia. Entonces, todos sabemos que los movimientos culturales siempre incorporan cosas del pasado y que casi siempre suele ser lo contrario de lo anterior. Es decir, por partir del Renacimiento. El Renacimiento trata de ser en muchas cosas lo contrario de la Edad Media, incorpora lo anterior, que era la época clásica, el primer mundo cultural anterior a lo que fue la Edad Media. Y bueno, luego viene el Renacimiento, que era pues eso, la vuelta al hombre, moderación, luego otra vez el barroco, que es el exceso, luego otra vez se recupera un poco el espíritu renacentista en la moderación, otra vez el hombre, la razón, la ilustración, o sea que siempre va sobreviviendo algo de lo anterior, ¿no? Porque todo no es lo mismo, pero se vuelve al pasado. Entonces tiene cierto sentido que frente a que no haya nada de rima, que todo sea verso libre, que haya una casi confusión entre la prosa y el verso y casi todo se diga que es poesía o que esté puesto en una forma de prosa, que se quiera volver a lo anterior, porque es lo que siempre ha pasado. Es decir, quizás un día en la historia se rompa la cadena y sigamos en una misma línea siempre, pero siempre se ha vuelto a etapas anteriores como ensayo, porque nada parte de la nada. Entonces se vuelve a lo que está desterrado para seguir construyendo en el futuro. Es posible que ahora se haya vuelto otra vez a la poesía rimada, puesto que estaba desterrada. Claro, es que ese es el tema, que en cuanto a la vanguardia se convierte en algo mainstream, deja de ser vanguardia. Y lo contrario, precisamente sería muy revolucionario que alguien llegara a una jam de poesía hoy y empezara a hablar como hablaba Cervantes y a vestir, incluso a comportarse, a utilizar temas de la época. Eso podría ser revolucionario, como tantas otras cosas.
insisto en que la vanguardia para mí siempre debería de estar, ya sea como se entiende como algo más moderno o como la vuelta a lo clásico, porque la vanguardia es precisamente los que nos ponemos antes en la batalla, ¿no? Para contrarrestar un poco todo esto que estamos viviendo. Y nada, ya voy a dejar que el público te pregunte lo que quiera y luego puedas tú recitar. No sé si te apetece decir algo o contar alguna cosa sobre algún proyecto futuro o no sé, lo que tú quieras. Pues bueno, salvo volver a agradecer, que nunca está de más, en proyectos futuros yo me sigo dejando llevar, o sea, como es lo que estoy haciendo. Todo lo que voy haciendo en este sentido es dejarme llevar y voy a seguir dejándome llevar, o sea, no tengo proyectos futuros. Lo mismo en un momento dado, cuento con un dinero, digo, bueno, voy a volver a editar otro libro. Pero vas a seguir escribiendo. Por supuesto voy a seguir escribiendo, de hecho lo sigo haciendo, o sea que proyecto futuro, el devenir de la vida, o sea, según vaya viniendo, pero incluso lo que escribo, no tengo planteado voy a escribir sobre esto o sobre el otro, sino según cómo vaya. ¿Le queréis preguntar? Rick. Sí, yo quiero hacer un comentario y luego una pregunta. El comentario es que has hablado de que estaría muy bien que el derecho incorporara poesía y que la ciencia incorporara poesía, y por lo que yo sé de ciencia, por lo menos te puedo decir que pasa, ¿vale? Ya pasa mucho. Por lo menos te puedo hablar de que, o sea, se me ocurren ejemplos. El simbolito del átomo, el átomo como nos lo imaginamos, como una pelotita que le dan otras pelotitas vueltas alrededor, eso es un símil, ¿vale? Es una metáfora, no es así el átomo. Y lo usan los científicos para basarse, y muchas veces se ponen a investigar basándose en la ficción. La ficción les da ideas, ¿vale? Y entonces ellos lo llevan a la realidad y dicen, pues a lo mejor con esto no lo esto. Y no recuerdo muy bien el caso, pero sé que hay elementos químicos que se han descubierto porque el científico no estaba estudiando y de repente tuvo una imagen. Se le llegó una imagen de cómo podía ser la estructura de esto, pero luego no era verdad. Era simplemente una inspiración. Era la ciencia volviéndose, no sé, algo distinto que explica mejor la realidad desde fuera, ¿no? Y bueno, la pregunta, has hablado de los clásicos, ¿no? De que no sobrevivió, o sea, muchos de los que ganan hoy el Premio Nacional de Poesía no sobrevivirán como poetas, no se les leerá dentro de 100 años. Y claro, en la época de Garcilaso y Lope de Vega y tal, pues también escribían muchos que hoy no recordamos, quedaron estos. ¿Crees que es posible en su época detectar a estos? O sea, ¿crees que hoy podremos reconocer a los que leerán en el futuro? ¿O es que no es posible realmente en una época verlo claro? Yo creo que en una época no siempre es posible verlo claro, pienso yo, ¿eh? O sea, yo creo que al final hay como siempre dicen, los refranes son verdaderos, dicen que al final todo lo prueba el tiempo, hasta lo dicen para el amor. O sea, una pareja empieza a probar y al final quien lo va probando, si aquello vale o no vale, es el tiempo. Yo creo que con el arte pasa lo mismo, porque hay gente que está ahí por su valía y hay otra gente que está ahí porque ellos mismos están poniendo mucho dinero, o alguien está poniendo mucho dinero por ello, porque es gente que tiene dinero. Entonces, bueno, no quieren trabajar a los niveles que trabajamos la gente de a pie, que hoy en día es duro, porque no se pueden permitir otra cosa, pero algo tienen que hacer, y entonces, bueno, ponen dinero y están ahí en los circuitos culturales, y es muy óptimo, o sea, no hacen daño a nadie, al contrario, fomentan la cultura. Es algo de agradecer que pongan su dinero para eso, pero ahí quizás el tiempo siempre se queda con lo que cree que se tiene que quedar, porque una generación puede tener un gusto, pero el tiempo hace que sean las generaciones las que digan esto ya no es de mi época, pero es bueno. Y eso, como podemos ver ahora, digo, de los poetas que he citado, incluso de los que no sabemos su nombre, por ejemplo, los poemas de la lírica tradicional, los primeros poemas escritos en castellano antiguo, el primer castellano, que nadie duda que son buenos, y sin embargo no tienen nada que ver con la época de ahora, porque era una época y un modo de vida totalmente diferente, pero tiene esa sensibilidad y eso hace que sigan siendo buenos, pasen los siglos que pasen. Entonces creo que eso lo prueba siempre el tiempo. El poema que es bueno
yo creo que es intemporal para cualquier época. Y a veces nos sorprendemos, cualquiera de los que escribimos, no solamente yo, cualquiera de los que escribimos, nos parece que lo que hemos escrito es bueno. Cuando han pasado 5 años lo puedes leer y sigue vigente, y pasan 10, lo lees y sigue vigente. Entonces se prueba, o tú crees que es bueno, y esa es la prueba por la que le hacemos pasar. Y conozco a algunos poetas que incluso dicen que el poema tiene que estar madurando en el cajón unos 5 o 10 años, precisamente para pasarlo por esa prueba. Ya cuando te has olvidado de él, lo vuelves a leer y pruebas si es o no bueno. Y no sé si me estoy enrollando mucho, pero en cuanto a lo que dices tú de la ciencia, me estoy acordando de un detalle, una película que ha tenido mucha fama, y sí que dicen que al rodarla ha tenido mucha información científica de muchos años, que es la película Interestelar, que de hecho ha tenido asesoramiento científico. Y hay un momento en esa película donde el ser humano no sabe qué hacer porque es que está perdido, o sea, no sabe dónde ir. Y en ese momento, porque está perdido en el espacio, no saben ni cómo volver ni dónde ir, no hay solución. Y digamos que la solución la encuentran, pero después de proyectar un poema. O sea, recitan un poema y luego sigue la película. Empiezan a encontrar una solución. Entonces yo ahí vi efectivamente lo que yo siempre pensé, que la poesía es un caldo de cultivo para encontrar cosas. Es como en un momento dado pudo ser la alquimia. Nunca se encontró la piedra filosofal, pero se encontraban cosas, porque es un experimento de algo que nunca tendrán las máquinas, ni siquiera la inteligencia artificial, que solo tienen los seres humanos, que son emociones. Entonces es un caldo de cultivo de emociones, por lo tanto es un camino donde escoger cosas que nos pueden servir para continuar. ¿Has respondido a tu pregunta? Vale. Precisamente leí un texto de Gamoneda que hablaba de cómo reacciona el cerebro ante los poemas, y habla de que se están activando cosas que no se están activando cuando está sucediendo cualquier otra cosa, y es acostumbrarte al lenguaje abstracto, a conectar de manera diferente con la realidad. Bueno, ahí lo dejamos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vale, perfecto. Bueno, pues todo tuyo, es tu momento, y nada, un aplauso muy grande para mí. Bueno, voy a empezar por aquí porque no sé por dónde empezar. Este no es el primer poema que he escrito, por supuesto. Este poema es del año 2012, pero lo voy a leer porque es una metáfora, un paralelismo entre lo que es la tierra, el agua, o sea, lo que es el medio ambiente, y la mujer. Me imagino que muchos de vosotros, o casi todos, sabréis que hay dentro del feminismo una tendencia que se llama el ecofeminismo, y es precisamente ese paralelismo, cómo la mujer, por estar tan ligada a la vida, que hasta da la vida, está mucho más ligada al hombre, que eso puede ser discutible, pero bueno, es lo que dice esta tendencia, está mucho más ligada al medio ambiente y a la tierra y a la defensa de la naturaleza de lo que pueda estar el hombre, porque tiene hijos, porque da la vida, está más conectada con la vida. Bueno, pues dice así este poema, El agua y la tierra. El agua informe de mi alma se expande por las ciénagas y sigue indiferente sin parada por el reloj de arena de las cambiantes dunas, senos en los desiertos de esta esfera. No ciega el agua las paredes de los ríos, ni se ciega la hierba, se limpian como pulcros coladores pacientes en la espera, porque el agua no duda jamás en ser doncella, cristalina finura, estilizada hondura siempre bella. Sobre la mar y el lago y sobre los riachuelos entre peñas, se filtra y estremece la espesa litosfera, generando la vida entre las duras cimas y canteras. Sobre la tierra, en fango, asciende a algodonales cordilleras, nubes de luz y encanto, en el aliento manto, troposfera. Sea nieve o sea la niebla o la cálida lluvia que la lleva, se filtra y estremece hasta los filos de las altas estrellas,
porque el agua no duda jamás en ser doncella. No importa que se manche o se repudie, o que nadie la quiera, que persistentes tratos menoscaben su ser por las cloacas de miseria, miserables maltratos, desprecios que mancillan y espolean, que su ser no se achica, trabaja y se depura sus bacterias, porque el agua no duda jamás en ser doncella, y su alma es de mujer límpida y pura en el planeta vivo de la Tierra. Y este poema, que lo canta José María Alfaya y está grabado en YouTube a través de su voz, él le puso música y bueno, y lo canto, pero la letra es así. Se titula El árbol de la vida. Vida y muerte en la mente que exaspera la locura febril y el exabrupto de este asocial e ignorante asunto, esta España timorata y ciega. No es olivo o nogal, ni es alta higuera la ignorante madera del obtuso. No puede de por sí dar otro fruto que la España cañí que caña espera. Que vivan las cadenas, grita siempre el toro de esta piel despellejada, con el grito del niño que trae el vientre, los hombres que no crecen y que callan, hasta que el viento traiga vida y siembre un fénix como fruto de esta España. Bueno, me gustaría leer uno de los actos de la obra de teatro, que son unas cuantas páginas, de Molinos de Viento. Se llama Molinos de Viento porque en otros actos, no en el que voy a leer, son diálogos entre Sancho, Quijote y Dulcinea. Y digo diálogos porque Sancho y Dulcinea son la misma persona. Pero claro, hay que leérselo para saber esto en qué consiste, ¿no? Luego, el acto que voy a leer es más de la época actual, porque están mezclados, pues eso, épocas pasadas, diálogos de ficción con diálogos de realidad. Y le voy a pedir a Eloy que me ayude en ese diálogo, porque si no es muy difícil leer una obra de teatro uno solo. Una mujer occidental y de época actual, vestida con pantalones, se sienta en un sofá moderno mientras se sirve una copa y escucha música clásica. Frente a ella hay un hombre de su misma época en silencio. El hombre va representando distintas acciones: leer un periódico actual, conecta un ordenador, hace llamadas, fuma, enciende el televisor para ver el fútbol, disfruta del fútbol. A mitad del acto sale de la estancia para traer una cerveza. En este acto solo habla la mujer, se dirige a él, habla recitándole poemas de amor, pero él la ignora. Actúa como si estuviera solo. La escena refleja el salón de una vivienda actual. Hay un cuadro en el salón que representa un campo con molinos de viento. Esta vez no son viejos molinos manchegos, son modernos molinos para generar energía eólica. Son molinos de energía eólica limpia y renovable, blancos, pulcros, asépticos y colocados en hileras perfectas. Son, además, muchos. Decoran todo el fondo del escenario como un mural. La mujer le recita distintos poemas de amor. ¿Qué es amor? Pregunto a veces a mi pobre fantasía. Y ella calla y se entristece y muere a la luz del día. ¿Qué es amor? Pregunto a gritos al nacer la realidad. Ella comenta: un estricto capricho de soledad. ¿Qué es amor? Sueño y castigo y tormento al corazón, un querer ser como niño, aunque sea otoño, tu voz
Parece que se ha perdido la magia habida en nosotros, como si un espejo hubiese desfigurado los rostros, los sueños de adolescentes, las puertas a medio abrir, los ciegos deseos de verte, el ansia por descubrir, como si de un fuego fuese nuestra mirada y hubiese perdido toda la llama y un hervor de aire tuviese que de nuevo reanimarla. Aún te quiero, mas parece que te he perdido en la llaga del dolor de tanta herida por el tiempo y la distancia. ¿Será que ya no te quiero? ¿Será que ya te he olvidado? ¿Será que ya no te creo ni que te estoy recordando? Yo no sé qué es lo que sueño en este otoño perdido. Quizás la lluvia me tenga el corazón encogido. Yo no sé qué es lo que tengo entre mis manos de frío. Quizás el aire, una pompa de un amor desvanecido. Cuando intentas sentir lo que no sientes, te sientes tan absurdo que sientes que te hundes muy lejos de este mundo. Porque he escrito muchos poemas teñidos de soledad, en la espera multiforme, informe y uniforme, montones de hojas llenas de palabras enormes. Tú no más es lo que tengo ahora y todo te lo entrego, todo, y yo con mis manos vacías e inconformes y llenas de poesía y ansiedad de poesía mi soledad. Ni menos te entrego con mi vida y esta paz, no más mi único tesoro, eternamente toda mi verdad, escrita con palabras tanteadas, palabra por palabra, tú, no más. Y pues tenía un norte. Invariablemente me dirigía a mi norte, veloz, atolondrada, ciega, de aquel sur ceniciento, desmembrado. Y me encontré de pronto con un freno, tímida fuerza de brisa desbocada que volaba veloz y al bujineo sobre mi piel desnuda y solitaria. Era muralla sórdida de altura, brusca en color, del iris semejante, poderosa en mi fuerza moribunda de sus oscuros brillos estelares, pues él venía del este perfilando el camino trazado por el sol. Mi pensamiento mudo quedó anclado en el origen puro del amor. El amor debería ser como el agua que se ensucia y que nunca llueve manchada. El amor debería ser como ella, manantial de la vida, simple y eterna. Pero es que al agua la eleva el sol y al amor lo eleva solo el amor. En una de las visitas que recibe el varón con su acompañante masculino, beben, se meten una raya de coca, se abrazan y se meten en la cama los dos hombres, los cuales parece que se desean mucho. La mujer sigue recitando. He vuelto sobre mí y te he encontrado en el instante en el que te he perdido. Tú vagas por ahí, terco y vacío, y yo por el oscuro de mis noches. He vuelto hacia ti para mirarte, te encuentras en el alma, me dominas. Yo te quité de mí, pero hoy renaces en mi jardín sin rosa y con espinas. Hoy han pasado lunas, lluvias, soles, primaveras desiertas de sentidos. Abrí mi primavera y aún estabas de nuevo sobre el campo renacido.
¿Y qué de hacer contigo? Tú me envuelves, me ciegas, me retienes, me dominas. Yo te quité de mí, pero hoy renaces en mi jardín, sin rosa y con espinas. ¿Cómo se llama la flor que corto, sangra y de nuevo brota de mi corazón? ¿Cómo se llama que quiero olvidar su nombre yo y que la lloro y que luego la miro y riego de sol? Sobre el arco iris la veo, agazapada de lluvia, y se me asoma y la espero de terciopelo y ternura. ¿Eres tú esa flor que tienes todo tu olor en mis ramas, en mi mente tu dulzura y tu calor en mi alma? Para amarte, yo aprendí a seguirte en el desierto bajo las lluvias de abril contra tormentosos vientos. Para seguir junto a ti, fui de tus voces el eco que ensordeció de fingir donde solo habría silencio. Para hablarte construí con peldaños 1000 secretos y tan solo conseguí un soliloquio perfecto. La mujer empieza a llorar y termina el cuarto acto, cuando ella, entre tanto, recita. Intentaría una vez más sacudirte con mi grito, mas impasible te vas en mi corazón escrito. No te lo digo, podría decirte lo que te amé, contarte esas noches mías donde en mi cama lloré. Contar podría las estrellas que me vieron sonreír sin fin, con el fin que ellas te sonrieran a ti. Pero no te conozco. En la torre de Babel inútilmente mis ojos tratan de hacerte entender. Le pedí un favor al viento y el viento me lo negó. Pedí me cediera un eco para trenzarle mi voz. 1000 noches lloré a la luna para que bajara a mí y me arrancase la duda que tu imagen dejó en mí. Emborroné 100.000 cartas que nunca mandé, donde sin fe te pedía un poquito de tu fe. No te lo digo, podría seguir llorando por ti, seguir soñando tus sueños que nunca viviste en mí. Podría contarte y vestirte el corazón de azucenas y enterrar este amor triste hoy vivo y muerto de pena. Intentaría una vez más, mas poco a poco deshojo tu margarita en mi mar y tu silencio en mis ojos. La mujer termina en el suelo con los brazos apoyados en el sofá y llorando. Fin del acto cuarto.